La gloria al Señor. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y todos juntos. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, aleluya, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Amén.
nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche Cantaremos celebrando su poder, con alegría en el corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. y los ojos de los Ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, aleluya. el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Gloria a su nombre. Aleluya al Dios poderoso. Amén. Por eso podemos cantarle, adorarle y exaltar su nombre. Vamos a decirle, Señor, con todo el corazón. Amén. Canto sin parar. Aleluya. Cantaría Sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. aleluya, sí, amén. Y dilo con nosotros. Sí, Señor, te exaltamos, oh Rey, te adoramos. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón Para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú estás conmigo, ¿quién es contra mí? Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. y estamos cantando. Somos felices Y estamos danzando. Pues soy libre, aleluya. pues somos libres. Que pudiéramos mirar y contemplar tu sonrisa y a tus ángeles llamar. Porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí. Señor, Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. dile una vez más. Danzaría sin parar por lo que hiciste en mí, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Y estamos cantando. Somos felices y estamos danzando. Pues soy libre. Pues somos libres. Que pudiéramos mirar y contemplar tus sonrisas y a tus ángeles llamar. Porque Dios está aquí. Porque Dios está aquí.
Señor está dentro de nosotros. Amén. Y aunque el diablo se enoje, seguiremos anunciando las maravillas de nuestro Dios. Amén. Señor. Aleluya. Canta El con diablo nosotros. está enojado y hay una razón. El diablo está enojado y hay una razón. El diablo está enojado y hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Ya mis pecados son perdonados. El diablo está enojado. Aleluya, que se enoje, amén. Hay una razón. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. El diablo está enojado. Hay una razón. Cristo vive en mi corazón. Ya mis pecados son perdonados. Que me llamen aleluya. Que me llamen aleluya. Amén. Aleluya soy. Sí, amén. Que me llamen aleluya. Aleluya soy. Que me llamen aleluya. Aleluya soy. Cristo vive en mi corazón. Ya mis pecados son perdonados. Yo voy directo al cielo. Yo voy directo al cielo. Aleluya, ¿cuántos van? A una mansión. ¿Cuántos lo creen? Yo voy directo al cielo. A una mansión. Yo voy directo al cielo. A una mansión. Cristo vive en mi corazón. Ya mis pecados son perdonados. Que me llamen aleluya. Que me llamen aleluya. Sí. Aleluya. Aleluya soy. Sí, amén. Que me llamen aleluya. Aleluya soy. Que me llamen aleluya. Aleluya soy. Cristo vive en mi corazón. Mis pecados Son perdonados. Ya mis pecados son perdonados. Viva la fe, esperanza, Viva el amor. Amén, amén, amén. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, Viva la esperanza. Viva el amor. Que viva
viva Cristo, que viva el Rey, amén. Nuestro Rey vive y reina, pero somos nosotros, sus hijos, los que venimos a darle gloria al Señor. Voltee con el que está a su lado, con el que está atrás, y dígale que viva Cristo, gózate, alégrate, alaba al Señor en esta hora, porque Cristo vive, amén. Cristo vive, hermano, y está en medio de nosotros. Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Vamos a darle gracias al Señor, porque Dios, hermano, en su misericordia hasta aquí nos sostiene. Y vamos a agradecerle al Señor de la misma manera nosotros también, amén. En reverencia oramos, y quiero pedirle a mi hermano Juan nos dirija en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos dar gracias, Padre, por la grande bendición que nos das de participar, Señor, en traerte diezmos y ofrendas, Señor. Te damos gracias, Dios, porque nos has suplido, nos has bendecido, Señor. Y Padre Santo, hemos visto tu promesa cumplida en nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, clamamos, Padre, para que lo multipliques, pues es necesario, Señor. Y que des sabiduría, Padre, a los manos que lo administran, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sigue glorificándote en nuestros hogares. Y si entre mis hermanos hay quien no tiene trabajo, Señor, súplele un muy buen trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida y me rescató. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida y me rescató. Porque Él es grande, porque Él es bueno, 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 digno, 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 digno. y yo le alabaré. Yo te alabaré. Porque Él es grande, 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 grande. bueno, 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 bueno. digno, 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 digno. y yo le alabaré. Te alabaré. Él murió, pero se levantó, Y un día vendrá. y Él un día vendrá. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti. Él murió, pero se levantó, y Él un día vendrá. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti. Un grito de guerra y un grito de júbilo. Date grito, mi hermano. Otro grito de guerra para alabarle. Aleluya, se escucha, hermano. Un grito de guerra, un grito de júbilo, otro grito de guerra para alabarle. Yo no puedo parar, 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 yo no puedo parar de alabarle. Yo no puedo parar, 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 yo no puedo parar de alabarle. Cristo ha entrado a mi vida. Aleluya. Cristo ha entrado a mi vida. Él Cristo ha entrado a mi vida y me rescató. Amén. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida. Cristo ha entrado a mi vida y me rescató. Porque Él es grande. Porque Él es grande. Porque Él es grande. Porque Él es bueno, bueno. Bueno, bueno. Digno, digno. Digno, digno. Y yo le alabaré. Yo le alabaré. Porque Él es grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Y yo le alabaré. Yo le alabaré. Él murió, Alábale, hermano. pero se
levantó, porque Él vive. y Él un día vendrá. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, Él murió, pero se levantó, y un día vendrá. Por ti, por mí, por ti, por ti, por ti, un grito de guerra, un grito de júbilo, otro grito de guerra para alabarle, y un grito de guerra, Cristo vive. un grito de júbilo, otro grito de guerra para alabarle. Yo no puedo parar, 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 yo no puedo parar de alabarle. Yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo no puedo parar, no, no puedo parar, no, no puedo parar, no, no puedo parar de alabarle. Yo no puedo parar, no, no puedo parar, yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo no puedo parar, yo no puedo parar de alabarle. Y Él murió, Pero se levantó, y Él un día vendrá. muy pronto, aleluya. Por ti, por mí, por ti, por ti, por ti, Él murió, pero se levantó, Y vendrá el Señor, y un día vendrá. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, un grito de guerra, un grito de júbilo, otro grito de guerra para alabarle. Señor, te alabamos, oh Dios. Un grito de guerra, un grito de júbilo, otro grito de guerra para alabarle. Dile, no puedo parar, Señor. No, no puedo parar, no, no puedo parar, yo no puedo parar, no, no puedo parar, yo no puedo parar, no, no puedo parar de alabarle. Yo no puedo parar, no, 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 no puedo parar de alabarle. Te alabamos, Señor, y Aleluya. bendecimos tu nombre. Aleluya. Levantamos nuestra voz para adorarte, para exaltarte. Adoramos, Jesús. Gracias, Señor, y no podemos dejar de alabarte, porque tú vives, tú reinas. Tu nombre, Señor, es exaltado por siempre. Gracias, gracias, Señor. No podemos dejar, hermano, de alabarle, de adorarle, porque Él es nuestra victoria, amén. Porque Él es nuestro estandarte, porque Él va delante de nosotros. Cuántas batallas, hermano, nuestras, el Señor las ha peleado. Cuántas batallas, hermano, cuántas veces Dios ha levantado esa bandera de victoria sobre nuestras vidas. Aun cuando todo parezca perdido, Él va adelante, hermano, levantando esa bandera de victoria. Cómo no adorarle, cómo no exaltarle al Señor. Y en esta hora, hermano, con todo tu corazón, dile una vez más al Señor: yo creo en ti, Señor, y lo que tú harás en mí, lo que seguirás haciendo en mi vida en este tiempo. Adora al Señor, mi hermano, ahí en tu lugar. Levanta tus manos con nosotros y dile al Señor: creo en ti. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en
Jesús. Creemos, Señor, y lo que harás en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, Y en lo que harás en mí. creemos, Señor, Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás, Señor, y lo que harás en mí, en mí, en mí. creemos, Señor, porque tú eres grande, mi Dios. Declara, En lo que hermano, harás, cuán grande es el Señor. Aleluya. Y el esplendor de un rey, vestido en majestad. Sí, Señor, aleluya. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, Él es grande. Día a día Él está, y el tiempo está en Te adoramos, Él. Jesús, te adoramos, Principio Jesús. y el fin. Sí, Señor. Principio y el fin. La Trinidad Sí, Señor. en Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. El Oh, te Padre, adoramos, Hijo, Jesús. Espíritu, Cordero y el León.
Cordero y el León. Declara, hermano, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es. Oh, sí, Señor. Grande es nuestro Dios. Cuán grande es. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta hora. Declaramos, Señor, tu grandeza, tus maravillas. Aquí estamos, Señor, para adorar y adoramos y te bendecir tu bendecimos, nombre. Padre. Tú eres Aleluya. grande, Señor, poderoso. Aleluya. En esta Gloria hora a tu abrimos nombre, nuestro Jesús. corazón, Señor. Gloria a tu Levantamos santo nuestras nombre, manos, mi Jesús. Dios, en adoración y en alabanza delante de ti. Te damos gracias, Sí, mi Señor. Dios, te Tu adoramos, Espíritu Santo, Padre. mi Dios, ministra Bienvenido nuestras seas a vidas. este lugar, Tu Espíritu Señor Santo Jesús. toque nuestros Bienvenido corazones, seas a Señor. este Y lugar, tu Dios palabra, mi eterno. Dios, venga a Aleluya. hablarnos. Te Te damos adoramos, gracias, Señor. Habla, Señor. Señor, a Gracias. nuestras vidas, A a ti la nuestros gloria y la corazones, honra por Padre, siempre. en el Gracias, nombre de Señor. Jesús de Nazaret. Aleluya. A ti damos Porque nuestro gloria, Dios honra, es grande. alabanza, Amén. Señor, Adore el siempre, hermano y Padre. exalte su nombre. Te adoramos Y y dejemos te en esta hora bendecimos, nuevamente Jesús. que el Señor venga a hablarnos a adoramos, través de su Señor. palabra. Amén. Aleluya. La Sí, palabra del Señor. Señor es Sí. poder. Es poder. Abramos nuestro corazón en esta hora. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Hermano Juan. Se me escapó mi esposa y le mandé una notita. Que todo México lo sepa, ¿verdad, hermanos? No, es que ayer se me olvidó comprar el tomate y me estoy disculpando. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Hermanos, quisiera invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al libro de los Salmos, número 23, ese salmo tan conocido. Yo creo que aparte del texto bíblico del Nuevo Testamento, Juan 3:16, me atrevo a creer que este es uno, si es que no es el salmo más conocido de muchas religiones, ¿verdad? De muchas iglesias e inclusive utilizado mucho. Y dice la Biblia de la siguiente manera, ahí en el libro de los Salmos, número 23, y solamente concentraremos la primera parte del capítulo 23, versículo 1, pero solo la primera parte, y dice de la siguiente manera: el Señor es mi pastor, y luego ¿qué dice? Nada me faltará. Siéntese por favor en esta tarde. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que hemos estado desarrollando en relación a los nombres de Dios. Y
de hecho va a ser el último mensaje. Este es el quinto mensaje. Hay muchos los que tienen nombres que tiene nuestro Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento. En otra ocasión cubriré otros. Solo estos 5 son los que voy a cubrir en esta ocasión, porque obviamente hay otros temas que Dios ha puesto en mi corazón. Y quise preparar y dejar este último nombre de Dios, el cual le fue revelado al hombre, porque es muy especial este nombre a través de la palabra de Dios. A lo largo de las semanas anteriores hemos visto cómo el nombre de Dios como Jehová Jireh está representado como ese Dios proveedor. Lo encontró Abraham. Posteriormente veíamos cómo el nombre de Jehová Nisi, el pueblo de Israel, los hebreos, allá con Moisés, cuando entran a la tierra prometida y los amalecitas llegan y prácticamente dan muerte a muchos hebreos y se prepara el pueblo para la batalla, y cómo el traer un estandarte, una bandera en tiempos de batalla y mantenerla de pie simbólicamente tiene mucho significado. Yo creo que aquellos que han estado en milicia saben la importancia de tener una bandera de pie. ¿Cómo es que el pueblo de Dios reconoce que Jehová es su estandarte y no hay manera de perder una batalla cuando se confía en Dios? Posteriormente veíamos ese mensaje Jehová Roí, en donde hablábamos cómo es que esta mujer, Agar, después de ser expulsada y aparentemente no siendo nadie, no teniendo algo de importancia para la vida, ni para Sara, ni para Abraham, detrás de todo sigue siendo una persona observada por Dios. ¿Y cómo lo asociábamos a nuestras vidas? A pesar de que nosotros no somos, no nos persiguen paparazzis, no somos trending tal vez, pero está Dios observándonos, y no para juzgar al hombre, sino en este caso con la finalidad de recordarle que Él lo ve todo y que Él está para su auxilio. Posteriormente veíamos este siguiente mensaje, Jehová Jail, en donde hablábamos mi fortaleza o el Dios de mi fortaleza. Ese evento en donde Moisés se encuentra entre la espada y la pared, qué hacer con el pueblo de Dios, y Dios les dice marchen, y automáticamente una vez que el pueblo avanza por fe, la fuerza que habían recibido por Dios les permitió cumplir esa promesa de que ya no serían más perseguidos por los egipcios, sino que ahí empieza la travesía del pueblo de Dios rumbo a Canaán. Esta semana, hermano, he puesto por tema este mensaje Jehová Rojí, porque Jehová Rojí es el nombre que se le da en hebreo al nombre de Dios, y este nombre fue revelado, fue escrito precisamente por el salmista David. El Jehová Rojí significa el Señor es mi pastor. Y saben, llama mucho mi atención cómo este salmo es tan conocido. De hecho, generalmente este salmo es un salmo que se asocia mucho con dar esperanza, con dar fortaleza, con dar consuelo. Yo creo que son los enfoques principales a los que escuchamos este salmo. Cuando entremos en este salmo, hermano, que está bien precioso, pretenderé verlo en un tiempo breve, aunque yo sé que no cumplo y Dios me ha perdonado. Yo ya tengo perdones por adelantado delante del Señor por ello, pero es que es bien importante, hermanos, porque cada nombre de Dios nos debe de quedar en claro quién es Dios para nosotros. Posteriormente veíamos, este nombre, Jehová Rojí, que es Dios o Jehová o el Señor es mi pastor. Vamos a estar hablando cómo se asocia el salmista David, cómo es que descubre y encuentra en su relación con Dios que Él es su pastor. Este salmo, vuelvo a repetir, es un salmo que generalmente se escucha en los funerales. Cuando alguien muere, independientemente el credo o la religión, es un salmo muy común que los sacerdotes o los pastores ocupamos para traer fortaleza a las personas. Porque es un salmo que pareciera ser que es completo de cómo Dios tiene cuidado de la persona. Y de repente le damos el enfoque por ahí de que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno. Y yo he escuchado ciertas personas que cuando hablan de este salmo, lo asocian como que cuando la persona muere, en esa luz oscura, luz blanca que no deben de seguir, dicen por ahí, ¿verdad? Y terminan siguiendo. Les dice, pero yo estaré contigo sin importar a dónde te vayas.
honestamente, hermano, no es un salmo apropiado meramente para ello, porque la vida en Cristo en realidad es un gozo, no hay razón para temer. Al contrario, yo no sé usted, ¿verdad? Pero al contrario, si partimos con el Señor, gloria a Dios. Aunque usted no haya dicho nada, se ha quedado pensando, después ¿quién paga los biles, pastor? ¿Verdad? Sí, muy preocupados, ¿verdad? Después, pastor, ¿quién cuida a mis hijos? Sí, muy preocupados estamos, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, me es mejor estar allá que acá. Pero en fin, no todos compartimos esa opinión. Otra manera en donde este salmo también es muy conocido, es también conocido por las personas cuando están pasando por estados de tristeza o de depresión. Generalmente es un salmo que le aconsejamos por ahí a las personas. Y digo le aconsejamos porque me tengo que incluir, hermano, no porque yo lo haga, lo quiero aclarar. Le decimos a las personas, tú agárrate del Señor porque Él es tu pastor y Él te llevará por pastos y serás fortalecido. Y le damos una connotación expresando que de alguna manera hay esperanza en Dios. No digo que esté mal, hermano, el salmo bien aplicado, mal aplicado, pero no es un salmo que realmente define ese contexto. Otra manera muy conocida en la que este salmo también es reconocido es por esas personas clásicas, ¿verdad? Que dicen, el Señor es mi pastor y como el Señor es mi pastor, yo no necesito congregarme. Oiga, ¿cómo hay de esos, verdad? Que se agarran de este salmo y dicen, no, Él a mí me guía. Él me dice por dónde debo de ir. Yo solo tengo un pastor y se llama Jehová. Y uno los ve, ¿verdad? Y no creen en las iglesias. Ellos piensan que no necesitan una iglesia porque el Señor es su pastor. No creen que necesitan sometimiento pastoral porque el Señor es su pastor. De hecho, hoy en día muchas personas tienen serios problemas para someterse al ministerio pastoral. Porque desafortunadamente de alguna manera hay mucha individualismo, egoísmo, pero en realidad hay rebeldía bíblicamente hablando, hermano. Que las personas no comprenden a veces ni el consejo del pastor, ni el sermón del pastor. No me estoy quejando, no lo hago por ustedes, hermanos, hablo en general. No vayan a decir, el pastor lo está diciendo por acá, ¿verdad? Volteó para acá, es alguien de este lado. No, estoy dando la explicación de cómo es que este salmo es malinterpretado. Al punto que esas personas terminan diciendo, yo no necesito una iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito ser miembro de una iglesia. Pero también hay otra línea que le dan a este salmo, que tiene algunos años, unos 20 años, que más o menos, o 30 más o menos, que le dan a este salmo. Y pertenece a un grupo muy conocido que es el Evangelio de la Prosperidad. Yo he escuchado diferentes predicadores o exponentes de la Biblia que utilizan este salmo bajo el contexto siguiente. Si la Biblia dice que el Señor es tu pastor, nada te faltará. Por lo tanto, tú pídele lo que quieras, hay chequera abierta, cheques firmados y en pocas palabras, Él te va a dar todo lo que tú quieras. Sinceramente, hermano, este último ejemplo que doy a manera de introducción es el ejemplo más incorrecto que hay de los cuatro. Porque en realidad, cuando encontramos a lo largo del mensaje cómo el salmista David cree que Dios, Jehová es su pastor, David jamás habló de dinero, ni de poder, ni de riquezas. Él estaba hablando de otro contexto, que es lo que se desarrolla estos 6 versículos, que yo pretenderé ampliarlos en 4 puntos, porque nos va a llevar al entendimiento cuando nosotros decimos, Señor, tú eres mi pastor, tengamos en mente que Él es verdaderamente nuestro pastor, pero nosotros somos sus ovejas. ¿Sí me expliqué, verdad? Nosotros somos sus ovejas. Así que este salmo, a pesar de que tiene ciertas palabras o frases o composición gramatical que suena muy bien, que se puede acomodar por aquí o por allá, la realidad es que una de las leyes de la hermenéutica dicen que para poder encontrar una idea, un entendimiento de algo, dicen las leyes de la hermenéutica que hay que revisar el contexto. Esto es bien sencillo de explicar. Es como cuando llegan los niños a la casa, ¿verdad? ¡Mamá, me pegó mi hermano! Y luego usted va con el hermano, o sea, como mamá, como papá y como todo buen judicial, ¿verdad? Pa. No le preguntó por qué, nomás le dio. Y luego usted ya después recapacitamos, ¿verdad? ¿Por qué le pegaste a tu hermano?
No, yo no le pegué, él se pegó solo. Pero pues ya le dimos al chamaco, ¿verdad? No vimos el trasfondo, no vimos el contexto, no revisamos lo que hay alrededor de ello. Y los exponentes de la Biblia, los que enseñamos, los que predicamos la palabra de Dios, una de las cosas que nos rigen, que son como disciplina de ella, es que nosotros debemos de comprender el contexto para poder explicar el texto. Si no lo vemos de esa manera, desafortunadamente, damos muchas interpretaciones, aunque se escuchen muy bonitas, muy románticas, muy sentimentales, muy poderosas. En realidad, hermano, este es uno de los salmos más preferidos por muchas personas, pero generalmente a una conveniencia. El deseo de mi corazón es que a través de este mensaje, el propósito de él, es que nosotros comprendamos realmente quién es Jehová Rojí. Cuando decimos el Señor es mi pastor, ¿en qué contexto en verdad el Señor es mi pastor? Así que iniciemos. Cuando hablamos del Salmo 23, ¿por qué no recordar quién escribió este salmo? Este salmo fue escrito por David, por el rey David. Algunos teólogos están de acuerdo, y yo me uno a ellos, que este salmo en realidad fue escrito en su vejez. Yo he escuchado personas que dicen que el salmista lo escribió allá cuando andaba en los montes de niño y su papá lo mandaba a cuidar ovejas, y allá agarraba su papel y su lápiz, por así decirlo, y empezaba a escribir. La realidad es que este salmo está más identificado a que él estaba hablando en un término de experiencia. No estaba hablando en una vivencia del momento, sino en algo que se le traía a la memoria de ello. No habla en el contexto que Jehová era su pastor, sino que fue una composición lírica, poética, que él la cantaba posiblemente en su vejez con la finalidad de traer a la memoria que detrás de ese reinado en el cual él ya estaba sentado en su vejez, detrás de ese poderío que ya había adquirido, porque dice la Biblia que muchos años hubo paz cuando él estuvo en el trono, de ese temor que inclusive dice la Biblia que los enemigos tenían temor pelear con Israel. Este hombre aún se seguía sintiendo, a pesar de que, por así decirlo, era alguno o el más poderoso de aquellos tiempos, hermanos. Este hombre se seguía sintiendo que él simplemente era una oveja de su Señor. Oiga, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso poder ser bendecidos por Dios, poder tener logros, poder prosperar, poder crecer, alcanzar metas y no perder los pies de la tierra y decir, pero yo tengo un pastor, yo tengo un Señor, yo soy un corderito, como dice ese canto, ¿verdad? Aquellos se identificarán conmigo cuando decía aquel antiguo canto, yo soy un corderito, y lo que decía, y luego Jesús es mi pastor. De hecho, les he de confesar que esa canción se la cantaba a Danielito, hermano. Cuando estaba chiquito, se la cantaba mucho, siempre le decía, yo soy un corderito, y ya después por ahí alguien dijo que es mi pollito, ¿verdad? Ahí le empiezan a echar a mi hijo, pero no, es una ovejita. Desde chiquito los educo como ovejas. Tú eres una oveja, Señor. Ayúdalo para que no se descarrilen estos muchachos, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando el salmista David expresa Jehová Rojí, es porque en 4 puntos breves quiero compartirles cómo es que en estos 6 versículos él encuentra que Jehová es su pastor. Y en primer lugar, cuando él dice, el Señor es mi pastor, la primera definición se encuentra en los primeros 2 versículos. Y quisiera que me acompañara ahí con su Biblia, o se lo van a poner en pantalla. Salmo 23, 1 y 2 dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice la versión 60, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. Estos 2 versículos, estas 2 composiciones de estos 2 versículos, se dice que es una analogía que el salmista David quería recordarse a sí mismo, que Jehová, que su Señor, que Dios, que Yahweh, era el pastor que lo cuidaba, pero que a la misma vez lo protegía. Escuche lo que le voy a decir. Lo cuidaba y lo protegía. ¿Por qué? Porque en la primera frase él dice lo siguiente: el Señor es mi pastor. Si reconocía a Jehová como su pastor,
es porque él se sentía ¿quién? Una oveja. Y sabe, uno se preguntará, ¿cómo es que él compone un cántico, un salmo, y él se siente una oveja? Algunos teólogos dicen que este salmo pertenece a una, por ahí le llamarían trilogía de la vida de Cristo. El Salmo 22, 23 y 24 se reconocen como los salmos que presentan a Cristo en la tierra, en la cruz y su resurrección. Y el Salmo 23 nos habla de un Señor que murió en la cruz por un pueblo, como cuando aquella ocasión dijo, el buen pastor atiende a sus ovejas y sus ovejas le oyen. Y cuando él decía, el Señor es mi pastor, en realidad lo que el salmista David quería decir es que él un día trajo a la memoria cuando él era pastor de ovejas. Tengo que contar el marco histórico para llegar a la aplicación espiritual, porque es muy bonito, se escucha muy bonito, pero a veces está fuera de contexto. Y él decía, el Señor es mi pastor. Usted sabía que David, aparte de ser pastor de ovejas, el salmista David, el pequeño David, observaba detenidamente a las ovejas. Y se dice que las ovejas son uno de los animales más limpios de entendimiento, de intuición. Por ejemplo, usted puede agarrar una oveja y la agarra y le da cuello y la oveja no se resiste. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Usted agarre a un otro animal de acá arriba y a ver si se deja, ¿verdad? Le tira el mordidón. Y el salmista David, cuando él dice, el Señor es mi pastor, es porque él observaba no solo que las ovejas eran torpes en cierta manera, no lograban identificar el peligro. De hecho, existe un dato que generalmente las ovejas son devoradas por los depredadores, por los lobos, porque los lobos se van acercando sigilosamente y pueden estar, escuche bien, a 1 metro de distancia de la oveja, y se dice que la oveja no le pasa por la cabeza que va a ser devorada por el lobo. O sea que en otras palabras, la oveja ve al lobo y dice, ¿qué hubo, compa? Cuando no sabe que es su peor enemigo. Y lo otro es que las ovejas en realidad no saben pelear. No saben pelear. Las ovejas no son animales con instinto de ser aguerridos, sino son animalitos tranquilos. Aunque de repente, ¿verdad?, pudiéramos pensar que esa oveja es muy brincona. No, son cabras, nomás que nos confundimos de repente. Y cuando el salmista David dijo, el Señor es mi pastor, es porque se cree que hay una relación espiritual entre Jehová Roí y la oveja. Usted sabía que cuando el Señor nos recibe, que le entregamos nuestra vida y Él nos hace su Señor y nosotros somos sus ovejas y Él se transforma en nuestro pastor, usted sabía que es necesario, es imprescindible que para poder comprender el corazón de Dios lo tenemos que ver desde una perspectiva espiritual. ¿Sabe por qué un pastor está cerca de sus ovejas? Porque las ovejas no entienden el mundo espiritual. Ahora sí ya lo estoy dando a una interpretación bíblica. En otras palabras, la ovejita anda ahí buscándole y no se da cuenta. El pastor tiene que estar al pendiente de ella. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor nos hace ver a través del mundo espiritual los peligros que hay. Nosotros no los podemos ver, hermano. Mira, tú puedes estar viviendo tu vida día a día y por alguna razón, por mucha intuición, por mucha lógica y razonamiento que a veces tengamos, muy elevado, en realidad el mundo espiritual jamás lo podemos entender, porque el mundo espiritual se entiende desde la perspectiva espiritual. Y por eso él decía, es necesario tener un pastor para que puedas entender que eres una oveja. Y luego también a la misma vez decía, Jehová Rojí, dando a entender, las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no nos podemos defender ni de este mundo corrupto, ni de los ataques espirituales, ni aún del mismo Satanás, hermano, sino solamente por medio de la intervención espiritual. Porque una oveja no logra ver el peligro. Y por último, nosotros no podemos obtener fuerzas
si no viene directamente del Espíritu de Dios. Las ovejas reciben la fuerza a través de su pastor cuando las defiende. Así que cuando el salmista decía, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, y luego terminaba diciendo la frase, aquí va lo interesante, nada me faltará. Usted sabía que la Biblia, si usted es cuidadoso, cauteloso ahí de repente, ¿quiénes recuerdan cuando estábamos en la escuela que la maestra decía, punto y seguido o punto y final? ¿Quiénes recuerdan esa frase? Viene de un lenguaje hebreo, obviamente castellano. Usted así, pastor, ¿qué está loco? ¿Qué está hablando? No, hermano, es que le estoy explicando el Salmo 23. Generalmente cuando viene la frase punto y coma, como dice su Salmo 23 ahí en su Biblia, no solo la mía, todas, es lo porque se dice que en la ortografía, en la expresión semántica, menos pastor, la expresión semántica significa la respuesta de una acción. El versículo 2 es la respuesta del versículo 1. Por eso cuando dice el salmista David, el Señor es mi pastor, y lo dice, coma, nada me faltará, es porque la respuesta del versículo 2 corresponde a la actitud de una oveja. Y mire cómo dice por ahí, en verdes pastos me hace descansar, dice la versión internacional, junto a tranquilas aguas me conduce. En otras palabras, lo que el salmista quería decir es esto: Él proveerá mis necesidades de vida. De vida. Y cómo a veces las personas utilizan este salmo para salvavidas, ¿verdad, hermano? Para sentirme bien. Y luego ya después me vuelvo a portar mal. Ahorita nomás quiero que se me vaya la sensación, ¿verdad? Otros como utilizan a veces este salmo para pensar que Dios les quiere dar todo lo material. Es incorrecto, aunque se escuche muy bonito. Porque el punto y coma de la semántica es lo que corresponde al original. Y de hecho el original también así lo define, bajo ese sintaxis, bajo esa gramática, son términos que se utilizan en el original. La connotación es muy clara en el original del hebreo. Está bien escrito este salmo, no habla de dinero, no habla de materiales, no habla de que, me porto mal y el Señor, solo le digo ayúdame y ahí viene el Señor, porque el Salmo 23 no. Cuando dice el salmista David entonces en el versículo 2, en verdes pastos me hace descansar, es porque cuando nosotros vamos a Él y su protección y lo identificamos como el que dirige nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, como el que salvó nuestras vidas, que es Jesucristo, como Jehová Rojí, que el salmista decía, yo veía las ovejas, ellas me necesitaban, no me hablaban, yo me acercaba a ellas sin que ellas me lo pidieran. Dice el salmista David, Él me llevará a lugares de descanso. Dios guía generalmente a sus hijos a zonas de descanso. Quiero aclarar, no son zonas de confort, porque hay muchos cristianos que les gusta estar bien confortables, como aquel que me dijo una vez, ¿verdad? Así me la soltó fría, hermanos. Me dijo, no, estábamos dialogando un hermano y yo, hablando acerca de las tribulaciones, las aflicciones, las pruebas, usted sabe, ¿verdad? Y luego me dice, no, pastor, a mí, yo nunca tengo pruebas ni tentaciones. Lo volteé a ver. Dije, bárbaro, este me la ganó. Y mientras se desarrolla el diálogo, me dijo, no, yo casi no oro. No, yo tampoco casi leo la Biblia. No, pues ¿cómo? No logras diferenciar. No logras diferenciar entre una tentación, una prueba, una lucha y mucho menos una bendición. Porque no hay vida espiritual. Cuando decía el salmista David, Él me guía a pastos, hace referencia a una zona de descanso, en donde la oveja generalmente en su torpeza, en su necesidad, nos desviamos y cometemos en ocasiones sin darnos cuenta malas decisiones. Y dice el salmista, yo soy quien llevaba a mis ovejas y las guiaba a lo mejor que les podía dar. Quiero que figures a Dios mirando al hombre, mirando a sus hijos específicamente, y nos dice, cuando yo te guío, jamás te voy a guiar a que tu vida se desvíe. Te voy a guiar a que vayas bien, a que vayas mejor, a que vayas creciendo. Y luego dice, me diriges a aguas tranquilas, dice la versión internacional.
Las aguas tranquilas representan las aguas dulces, porque no todas las aguas son buenas aguas en aquellos tiempos. Y él daba a entender que todo lo que va a beber, que él le acerque, que él le dé, va a ser algo que le va a dejar un buen sabor de boca. Y luego sigue diciendo, y me darás fuerzas. ¿Por qué dice así? Porque las ovejas, generalmente, vuelvo a repetir, son inocentes y débiles. Hermanos, para poder verdaderamente vivir la vida cristiana, necesitamos las fuerzas de Dios. No se puede vivir una vida cristiana sin las fuerzas de Dios. Y esas fuerzas vienen cuando encontramos descanso en su presencia y cuando bebemos del río. Fíjense qué interesante es que muchos creyentes, por alguna razón, se sienten incompletos o se sienten insatisfechos. ¿Por qué? ¿Por qué viene? No hablo de la insatisfacción espiritual, de tener sed de Dios, no. Yo estoy hablando cuando la persona en realidad ni un recurso ni el otro recurso toma del Señor. El Señor está generalmente hablándole a la iglesia a través de los sermones, de las canciones, de la oración, de la comunión, de la vida devocional, y le dice, yo te doy de beber. Y le dice, yo te doy descanso. Esta combinación es la única combinación que al cristiano le puede dar la fuerza para realmente caminar con el buen pastor. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión. El salmista David quería decir, cuando mis ovejitas no podían caminar, cuando mis ovejitas las veía débiles, las llevaba a un buen pasto y les daba una buena bebida, y era lo que las confortaba. ¿Se da cuenta, hermano mío, que tanto como el beber, espiritualmente hablando, que como el descansar espiritualmente hablando, generalmente esto se encuentra en la iglesia? Qué interesante. Pues yo pensé que iba a decir, pastor, en la vida privada en Dios, en la oración. Sí, sí es cierto, también. Pero lo interesante es que la Biblia no hace que el creyente viva una vida sola, una vida independiente. La Biblia hace que el creyente comprenda que nuestra relación con Dios se encuentra en la casa de Dios como un recurso, como una fuente para vivir la vida cristiana. Por eso es que a veces en la vida cristiana usted encuentra personas que tienen un concepto del cristianismo muy, muy fuera de la Biblia. Por eso es que de repente uno encuentra creyentes o personas que cuando los escucha hablar, uno dice, ¿cómo puedes vivir así? Una oveja no puede ser necesariamente oveja en el contexto siguiente si no tiene un pastor. Así de simple. ¿Cómo se le llama a una oveja que anda allá sola? Pues sí, sí es oveja. Lo asolovino, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Pues diría alguien barbacoa, ¿verdad? Pero cuando una oveja se encuentra en su manada, se encuentra en su territorio, es porque tiene generalmente un pastor. Y el salmista David no era un hombre engreído, no era un hombre autoritario, no era un hombre dictador. Era un hombre que, a pesar de que estaba sentado en un trono ya en su vejez, él seguía reconociendo que su vida le pertenecía a un Señor. Qué hermoso es saber, hermanos, que no importa hacia dónde vayamos dirigidos, Él es nuestro buen pastor. Y luego dice, aquí es donde me iba a tardar más tiempo en la explicación. Y luego después dice, ¿qué significa entonces el Señor es mi pastor? No solo que cuida y protege de su rebaño, sino también el siguiente versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera: me infunde nuevas fuerzas, o me infundirás aliento. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre o a su nombre. Aun si por valles tenebrosos, no temo, porque peligro alguno tú estás a mi lado. O no temo alguno porque tú estás a mi lado. Ya me trabé. Bueno, esa lo voy a cortar de la grabación, ¿verdad? Tu vara de pastor me reconfortará. ¿Qué quería decir el salmista David aquí en este momento? Él lo que quería decir a través de Jehová Rojí es que Jehová no solamente es el que cuida y protege a su rebaño, sino que también Jehová Rojí es el que guarda por amor a su nombre a los suyos. Miren lo que dice la primera parte: me infundirás aliento,
me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. ¿Sabe? Cuando él usaba estas palabras, el salmista David, es porque él podía ver cómo las ovejas, cuando bebían, cuando las ovejas eran cuidadas, eran pastoreadas, él podía ver un buen crecimiento en las ovejas. Por eso decía, me infundirás aliento, me darás fuerzas. No está hablando aquí que Dios anda repartiendo por todos lados, como si Dios le dijera a la persona, tú ven a mí, aquí la llave está abierta. Para empezar, como contexto general, este salmo triste y dolorosamente solo aplica para los salvos. Sí, porque es un salmo de promesas y las promesas solo están para los hijos de Dios. Ay, pastor, qué feo se escucha. O sea, que no le puedes decir a alguien, el Señor es tu pastor y Él te guiará. Claro que no, porque para poder ser oveja le tiene que entregar su vida a Cristo. Ahora comprendemos el contexto. No se puede. Y cuando el salmista David hacía esta referencia, es porque él refería a lo que era de él, a lo que pertenecía a él. Y cuando él decía, me infundirás aliento, era para una razón, y es la siguiente: para poder ser guiado por amor a su nombre. ¿Usted sabía que la vida del cristiano está diseñada bíblicamente para que todo lo que nosotros hacemos vayamos a la dirección de glorificar a Dios? Oiga, qué responsabilidad, ¿verdad? Qué responsabilidad, porque nuestros actos a veces pueden también demostrar lo contrario. Pueden demostrar no necesariamente que buscamos el bien de la gloria de Dios. Y decía el salmista David, tú me infundirás aliento y me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Está hablando el salmista David construyendo una identidad que él había encontrado en Dios. Cuando el salmista David escribe, vuelvo a repetir y vuelvo a remarcar para poder amarrar el término. Y dice, me infundirás aliento por amor a tu nombre. Es porque el salmista David, si algo le venía a la memoria, era precisamente lo que le había sucedido a él tras la persecución que vino del libro de Samuel capítulo 16 al capítulo 23. Recuerde que él estaba formulando memorias. Y cuando él sigue diciendo lo siguiente, aun si por valles tenebrosos no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconfortará. ¿Por qué decía eso el salmista David? Porque recordemos que el salmista David en algún momento sufrió persecución. Y esta persecución duró mucho tiempo, hermano. Hablé tiempo atrás que duró cerca de 6, 7 años, en donde era perseguido. Y en esa persecución que vino sobre su vida, en realidad es cansado, hermano. Nadie vive feliz sabiendo que es perseguido. Si no, pregúntele a la gente que se fuga de las cárceles. No duermen felices. No salen felices. Y quiero que figure al salmista David, estando fichado, boletinado por años, que quien lo reconociera recibiría una jugosa recompensa. ¿Cómo podía dormir este hombre, verdad? ¿Cómo podía trabajar? ¿Cómo podía vivir? Lo que estaba haciendo aquí el salmista David es traer a la memoria la identidad que Dios había creado en él. Que esa identidad precisamente la expresa en el siguiente versículo. Mire lo que dice el versículo 5. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. Cuando el salmista David dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, y luego dice, has ungido con perfume mi cabeza, es porque surgieron a la memoria del rey David 3 vivencias muy interesantes. La primera es que para poder sentarse en un lugar y comer y que tus enemigos te vean, es una expresión metafórica. Él no estaba hablando que se sentaba a la mesa y ahí estaban los demás reyes que lo querían hacer carnitas, no. Él estaba usando una expresión metafórica, la cual quería decir lo siguiente: mientras mis enemigos quieran acabarme, yo estoy comiendo de tu presencia, me estoy nutriendo.
Aunque yo vea cercas venir el peligro a mi vida, yo puedo sentir cómo mi vida se reconforta en ti, Señor. Como aquel salmo cuando dijo: mientras caí, tu diestra me sostenía, porque tú estás conmigo. Y cuando dice la segunda parte: has ungido con perfume mi cabeza. Qué bonito se escucha, pero ¿sabe qué recordó el salmista David? Lo que sucedió en el primer libro de Samuel cuando fue ungido. ¿Cuántos recuerdan cuando fue a ungir al sacerdote Samuel a David? Mire, hoy en día le decimos a la gente: venga para ungirlo, ¿verdad? Que así le decimos. Y luego agarramos un poquito de aceite, ¿verdad? Y le ponemos poquito. Un día me preguntó alguien: ¿por qué se le pone poquito, pastor? Y yo le contesté: porque hay gente que se incomoda, que se le vea chorrear el aceite. Digo, pero en realidad en el Antiguo Testamento la manera en que se ungía a un rey es que se tomaba un carnero, un cuerno lleno, y se vaciaba sobre él. Y el aceite escurría. Por eso ese salmo que dice, que habla de la gratitud y del agradecimiento, cuando también se escribe y dice: porque es como ¿qué? Como un buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Usted irá a decir: qué bonito. Es que en el Antiguo Testamento Jehová le estableció a Moisés que cuando se iban a ungir los sacerdotes, se les echaba todo el aceite. Usted irán a decir las hermanas, ¿verdad? Luego, pobre pelo, ¿verdad? Y luego irán a decir los muchachos: ¡ay, la camisa! Pero la realidad es que se vertía un aceite a manera de simbolismo, que todo el aceite que fluía desde la cabeza hasta la planta de sus pies, es que así estaría la presencia de Dios en todo lo que representaba su vida. Así que el salmista David, cuando dice: unges mi cabeza con aceite, está recordando cuando él fue ungido y la posición en la que llegó a estar. No estuvo ahí por casualidad, sino por la identidad que él recordó cuando era un pastor, que se encontró que terminó siendo una oveja delante de Dios. ¿A qué quiere llevar todo esto la Biblia desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva costumbre? Que la vida del Hijo de Dios tiene un pastor que lo guía, que ya lo ungió, y que la sangre de Cristo, espiritualmente hablando, hermano, está sobre nosotros. Y le guste a quien no le guste, Satanás podrá hacer lo que quiera, los pininos, los ataques y todo lo que le guste, pero no se puede acercar a la vida de un hijo de Dios que Jehová es su pastor. No puede, no hay manera, no existe. Esto yo creo que es la primera vez que lo voy a compartir y se me vino ahorita a la mente. Hace muchos años se lo compartí a mi esposa, en algún momento, no sé en qué año, pero hace muchos años yo estaba orando por una persona que tenía conexiones con brujería. Un día me habló porque fue libre. Yo tenía 18, 19 años. Y un día me habló y me dijo: Saúl, esta persona no sabía yo dónde vivía, no sabía mucho de mi vida más que yo era cristiano y que vivía en Juárez en aquellos años. Y un día me habló y me dijo: Saúl, tengo que decirte algo. Dice: hace unos días vinieron a tocar la puerta de mi casa. Esta persona vivía en Estados Unidos aquí, hace muchos años. Me dice: y nomás te hablo para prevenirte, porque esa persona que fue a tocar la puerta de mi casa son esas personas con las que yo tuve nexos con brujería. Y me vino a decir tu nombre completo, el nombre de tus padres, dónde vives y dónde trabajas. Y todo me lo dijo a mí: vives en tal calle, porque le dieron un papel. Obviamente, hermano, no había ninguna relación, no había nada de información. Mire, si yo hubiera sido otro, yo me subiría al carro, ¿verdad? Y me asomo abajo a ver si no tiene una bomba. Llego a mi casa a ver si no hay nadie que me esté espiando. Porque esta mujer fue sacerdotisa en el mundo espiritual, satánica. Entonces tenía un rango. Dios la rescató, la liberó, se fue y congregó a una iglesia. Por eso es que se alborotó tanto. Y cuando me dijo eso, yo le dije: mira, yo lo único que te puedo decir es esto, que si yo no temo, tú menos debes de temer. Le dije: porque una cosa sí sé, nada puede tocar mi morada si no es por Dios. Pregúnteme si me pasó algo hasta la fecha. Pues me pasaron 2, 3 cosas muy, muy leves, hermanos. Me ponchaba, no sé, como cualquier otro carro, pero jamás lo asocié como que, ya andaban picando las llantas de mi carro.
Se me descompuso el carro. No crea que, ay, el diablo agarró la transmisión, ¿verdad? No, tampoco. Se me olvidó echarle aceite, por eso se quemó la transmisión. Pero el salmista David, cuando usa la frase, has ungido mi cabeza, él sabía que por muchos ataques que el rey Saúl llegara sobre de él, había una promesa que no lo podía tocar. ¿Sabía usted que cuando él escribe este salmo, en realidad él llegó a la conclusión a través de una canción que nada podía tocar su vida? Él ya lo sabía, porque desde el momento que fue ungido, él sabía la representación que había sobre de él. Había un rey Saúl y él sabía que él lo sucedería, vivo o muerto, pero sabía que lo sucedería. David no, Saúl, vivo o muerto, lo iba a suceder, o sea, iba a reemplazarlo. Los hijos de Dios debemos de saber que cuando nosotros estamos identificados como ovejas de nuestro Señor, que nosotros somos guiados por Él, que Él guarda, que Él protege, que Él alimenta, que su presencia viene y nos conforta, hermano mío, no hay razón para temer. No existe razón para temer. Descanse, duerma a gusto, duerma agradecido, duerma contento. Él está con usted. Y no importa lo que pueda hacer el enemigo. Y luego finaliza la parte diciendo, has llenado mi copa a rebosar. En los tiempos antiguos, cuando se hacía una celebración real, o sea, los reyes, se dice que el rey agarraba la copa y llegaba rápidamente el chalán, ¿verdad? Y a manera de simbolismo le hacía rebosar la copa. Hoy en día que alguien nos haga rebosar la copa significa que se sale de. Hoy en día que nos sirvan un café y luego que lo estén derramando luego, ¿verdad? Háblenle al manager. No, tranquilo, hermano. En aquellos tiempos rebosar una copa era un signo de poderío. Era un signo de que avanzaba la bendición, lo que progresaba en este caso la realeza. Así que un rey levantaba la copa y cuando el copero le llenaba o el que le servía le llenaba y se derramaba más, no era un error. Era una manera de decir, somos más poderosos que ayer. Y cuando el salmista David dice lo siguiente, has llenado mi copa a rebosar, él traía a la memoria lo que escribieron las crónicas, capítulo 19, versículo 11, si es que no pierdo la memoria, en donde el escritor o el escriba reconoce y escribe de David, que una vez que muere el rey Saúl y él empieza a nuevamente acomodar la capital, a volver a proteger a Israel y sale a la batalla, se empezó a reconocer que el rey David, ahora estando al frente, cada vez se hacía más poderoso. Y lo que él está trayendo a la memoria es que cuando él pertenece como oveja delante de Dios, él sabía que su vida iba a progresar. Esta parte es muy interesante, porque Dios, cuando lo vemos como nuestro pastor, Él no solamente nos da tranquilidad y paz, no solamente nos da paciencia, no solamente trabaja con nosotros para guardar nuestro corazón de las tentaciones, sino también Dios le dice al creyente, yo quiero que tú seas bendecido. No hay que irnos en el viaje, ¿verdad? Y mañana me compro un helicóptero y pasado mañana no. Yo quiero verte progresar bajo mi voluntad. Yo quiero prosperarte bajo mi voluntad. Yo quiero que sepas que vas a crecer bajo mi voluntad. ¿Y cómo sabré cuál es la voluntad de Dios para crecer? Cuando tú te acercas al pastor, que dejas que te alimente, que dejas que te dé paz, que dejas que conforte tu alma. Porque algo que le sucede a muchas personas es que nos dijo alguien, nos enamoramos de las bendiciones, pero no nos enamoramos de quien da las bendiciones. Y el salmista David tenía muy presente que para poder ser oveja de un pastor tenía que suceder lo siguiente que se encuentra en el versículo 6. Dice ahí, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre, o amoraré por largos días. ¿Sabe cuál era en parte la clave de que el rey David en su vejez pudo identificar que el Señor era su pastor? Que él sabía que todo lo que Dios hacía, aun cuando le dolía, representaba la bondad de Dios.
¿Cuántos recuerdan cuando este hombre cometió la imprudencia de tomar una mujer casada? Mandó a ejecutar al esposo. Quiso tapar el pecado. Y llega el profeta Natán y le cuenta una historia y le da por el mismo lado que él conoce. Te voy a contar una parábola, mi rey. Había un pastor que tenía muchas ovejas y le empieza a relatar la historia. Pero había uno que nomás tenía una y fueron y se la quitaron. ¿Y qué dijo el rey David? ¡Que muera! ¡Que sea sentenciado! Y lo voltea a ver el profeta Natán y le dice, ese eres tú. La bondad de Dios es esa bondad que se representa no solamente en la corrección, sino en el amor que trae la corrección de Dios. A veces, hermanos, nosotros la corrección de Dios batallamos mucho para digerirla, para saborearla. Como la medicina, ¿verdad? Qué fácil es decirle a los niños, tómesela, le va a hacer bien. A ver, tómatela tú, dice el niño, ¿verdad? El salmista David sabía que había cometido un pecado y que a partir de ese momento, el juicio que vino a su vida, que le dijo el profeta Natán lo que le sucedería a ese niño, el cual él amaba tanto, él sabía que aún eso representaba la bondad de Dios. Hermanos, cuando Dios nos corrige, cuando Dios detiene cosas, cuando Dios cierra puertas, porque también cierra puertas, hermanos, para nuestro bien. Cuando Dios nos mueve de aquí para acá, metafórica o imaginariamente hablando, y nosotros decimos, ¿cómo está pasando esto? Es que debemos de entender que en muchas de las ocasiones la corrección de Dios en algo que hicimos indebidamente está obrando. Y nos molestamos, porque pensamos que la corrección de Dios es como las 3 nalgadas del hijo, ¿verdad? Ya, vamos, dale. Y bueno, fuera que así fuera la corrección de Dios. Pero a veces la corrección de Dios, hermano, nos mete en un crisol. Nos mete en un lugar en donde duele. Y duele mucho. Aquellos que han experimentado la corrección de Dios, que en algún punto de su vida dicen, yo entendí que Dios me corrigió. No me castigó. Mis hechos, pagué por ellos, por mi error, mi fracaso, mi indiferencia, mi deliberadamente, mi necedad, porque así es como se llama, mi descuido. Y Dios nos mete en ese crisol. Decía el salmista David, todo esto representa la bondad y el amor de Dios para mi vida. ¿Sabía usted que cuando una oveja, esto es histórico, cuando los pastores salían con las ovejas, ahí va, y como siempre había una oveja rebeldona ahí, ¿verdad? Y todos para acá, no, la oveja se iba para allá, ¿verdad? Todos para acá y la oveja se iba para allá. Se dice que el pastor agarraba su cayado y ¡pah!, le pegaba en el pie, en una pata. Y empezaba la ovejita a cojear, a saltar en 3. ¿Pero qué cree que hacía la oveja? No cree que la oveja se volteaba y luego se iba como los toros. No. Tampoco crea que la oveja y se iba a llorar y a sufrir su lamento. No. La oveja entendía que con ese cayado había sido corregida para ahora redireccionar su vida a su pastor. Hermanos, nuestras vidas en Dios, esta es la parte a veces más difícil, aceptar las correcciones de Dios. La Biblia dice que nosotros vamos a la medida del varón perfecto. Estamos siendo procesados por Dios. Esto significa que Dios constantemente, aunque duela, Dios constantemente nos corrige. Porque ¿qué padre quiere ver a su hijo fracasar? Ninguno, creo yo. ¿Qué padre quiere ver a su hijo echar a perder su vida? Yo creo que ninguno. ¿Qué padre quiere ver a su hijo que va mal y simplemente lo mire? No, la naturaleza de padre nos hace utilizar todos los recursos, aun cuando duelen, por amor, encarrilarlos. Y Dios de la misma manera utiliza la corrección con nosotros constantemente para encarrilar nuestra vida hacia donde Él nos quiere dirigir. No seamos esas ovejas que
que nos rebelamos. Que si nos falta algo, simplemente digamos, no, pues que la pague la iglesia, ¿verdad? No puedo ir. Que si algo no salió como debería de salir, que no la pague el tiempo de oración. Porque a veces decimos, no, pues no puedo orar porque tengo que atender este asunto. Que no veamos la corrección de Dios como si Dios nos estuviera alejando de Él. Mira, hermano, brevemente te doy este principio. Cuando vengan problemas a tu vida, no investigues tanto si fue Dios o el diablo, porque ya sabemos, nomás que nos hacemos. Si viene un problema a tu vida, vuelve a Él rápidamente. Así como la oveja. Me dolió, no voy a investigar si el cayado estaba chico, grande, mediano, grueso, delgado. Si lo traía del puño, del dedo, de la mano. No voy a investigar. Fui corregido, me regreso rápidamente a mi vida espiritual. Y él reconocía, el salmista David, que esto representaba la bondad y el amor de Dios. Por eso dice, y me seguirán todos los días de mi vida. Y mire cómo finaliza. Finaliza diciendo, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabía usted que el salmista David, una de sus debilidades sanas, era querer estar en la casa de Dios? Él lo anhelaba, hermanos. Es que estaba en su primer amor. Es que cuando se comprende la dependencia que tenemos de Dios, la iglesia no solo es el lugar donde venimos a agradecer y a adorar, también es el lugar en donde venimos a refugiarnos. También es el lugar en donde venimos a gemir, donde venimos a traer nuestras cargas. Yo veo a veces la vida de los cristianos de ahora que entran y salen de la iglesia igual casi. Perdón que use mi nombre, pero cuando yo tenía de 18 a 20 años, mi corazón estaba hecho pedazos, hermanos. Perdí a mi padre de 17 a 19 años, lo perdí. Y ¿sabes a qué yo iba a la iglesia? A llorar. Porque prefería llorar en la iglesia que llorar en mi casa. ¿Sabes por qué iba a la iglesia? Porque no quería desbalagarme. Tenía muchas oportunidades para vivir la vida, ya no estaba mi papá, y prefería correr a la iglesia y decirle al Señor, no es alarde. Pasaba 2 horas de rodillas desde que empezaba el culto hasta que acababa, y le decía a Dios, sana mi corazón, ayúdame, límpiame, cambia mi manera de ver el dolor. Por tanto tiempo, fue tanto así que ese lugar se convirtió para mí en mi refugio, en mi pasto, en mi soporte, en mi fortaleza. Por eso cuando yo digo que aquel que no le duele faltar a la iglesia, es porque no ha encontrado y no ha descubierto lo lindo y lo hermoso que es la casa de Dios y encontrarse con el buen pastor. Y yo no hablo del pastor de la iglesia, hablo de la presencia por medio del Espíritu Santo, cuando viene y refresca tu alma, viene y ayuda a tu corazón. Mira, muere mi padre y se desequilibró la economía en mi hogar como en cualquier hogar. Había broncas de dinero, iba y lloraba y le decía, ayúdanos porque no podemos. Yo podía echarme a correr como cualquier otro creyente, pero por alguna razón, porque yo sé que Él me dirigió, no fui mi valentía. Por alguna razón Él me decía, ven a mi casa. Y hoy en día los cristianos se dicen que el Señor es su pastor y ellos se sienten ovejas. Y ni siquiera la casa de Dios la consideran como su casa. Por eso decía el salmista David, en la casa de Jehová sí. Este lugar es especial.
En serio, hermano. Es especial. No crea que nomás en cualquier lugar donde se predique a Cristo, es especial. Cuando usted ve personas que sirven a Dios de corazón, se hace especial. Cuando usted ve que tiene un líder, es especial. Cuando usted ve que tiene pastores, es especial. Y claro, estoy hablando bajo el contexto que hacemos nuestra labor en base a nuestro día a día. Se hace especial. Y el salmista David sabía. ¿Qué tenía que ver una oveja con la casa de Dios? Mucho. Es una conexión. ¿Qué hacen las ovejas con el tiempo después de que las sacan a los pastos, a los valles? ¿Qué hacen? Se tienen que regresar a su casa, a donde pertenecen. Este lugar, Jehová Rojí, le decía a mi esposa hace unos días, ¿sabías tú que de los nombres que Dios le reveló al hombre en el Antiguo Testamento, ¿sabías tú que el nombre de Jehová Rojí, le decía, es el único nombre en el cual Dios comparte su título con el hombre? Y luego se me quedaba mirando y le decía, sí, Él tiene pastores en la tierra y Él se define como el príncipe de los pastores. Y le decía, y el deber de los pastores, nuestro, le decía, cualquier pastor, independientemente si la oveja quiere o no quiere, someterse, sujetarse, escuchar, aprender, obedecer y caminar en base al sermón del pastor y los demás líderes, pero estoy hablando en este momento del pastor, le decía, es como si le dieran la espalda a Dios. No nos dan la espalda a nosotros, le dan la espalda a Dios, porque Dios para eso puso pastores ángeles dentro de las iglesias. Y aun cuando yo lo he dicho abajo, este título a mí me queda extremadamente grande. No me siento así como que me dicen pastor, hermano, y créame que cuando encuentro todo lo que la Biblia dice, digo, ay Señor, me falta tanto, pero con temor lo tomo, con solemnidad y respeto, porque es el único que Dios comparte. Y Dios quiere, escúcheme bien, Dios quiere que usted se alimente de su casa. Dios quiere que usted venga a beber a su casa. Dios quiere que usted descanse en su casa, que es la casa de Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta tarde. El que es oveja del Señor realmente se acerca a Él y recibe todo lo que viene de Él, hermanos. Es que este no es el plato de los niños. Lo que no quieras comer, no te lo comas. Cuando venimos a la casa de Dios, todo lo que sea para mí, cada minuto, cada momento, cada canto, cada testimonio, cada lugar, cada espacio debe representar para mí que estoy en su casa y aquí deseo estar. ¿Por qué? Porque soy su oveja y Él es mi pastor. Yo no hablo de mí, hablo de Jehová. Y nosotros, los humanos, los que temerosamente tenemos este título, nuestro deber es hacer lo que Dios nos dice. Yo quiero invitarlo en esta tarde a que le digamos al Señor lo que me hablas, lo que me has hablado, lo que representa este lugar. Quiero que sea más fuerte en mi vida. Mire, hermano, le invito, si quiere, véngase a orar. El Señor